¿Qué efectos tiene la globalización en el ser humano? ¿Qué papel juega en la sociedad actual? Lo debatiremos con los siguientes invitados. Paso a presentarles a Jorge de los Santos, pensador y artista plástico. Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, querido. Saludamos también a Mónica Esgueva, escritora, coach y economista. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Y por último saludamos también a María José Fariñas Dulces, catedrática de Filosofía del Derecho y subdirectora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues me gustaría empezar por saber qué es esto de la globalización, María José. Bien, la globalización es un proceso social en el que estamos. Como tú has dicho antes en la presentación, efectivamente hace unas cuantas décadas, más o menos desde la década de los años 70, se empieza a hablar de globalización en el mundo y estamos en ello. Es decir, es un proceso histórico, es un proceso cultural y como tal proceso pues tiene una serie de características que están haciendo que el mundo empiece a ser diferente. Es decir, cuando se abre un proceso histórico diferente, un proceso cultural nuevo, evidentemente empiezan a surgir elementos, diríamos, éticos y estéticos diferentes para enfocar el mundo. Y eso es lo que nos ha traído la globalización. Hay dos elementos claros, como en todo proceso histórico. En primer lugar, hay un punto de inflexión, un elemento técnico que abre paso a la globalización. Ese elemento técnico es la revolución informática. Es decir, es el punto de inflexión en el momento en que empiezan a aparecer las nuevas tecnologías, se produce eso que denominamos revolución tecnológica, informática, y esto nos permite efectivamente entender que el mundo se ha hecho pequeñño, que se han roto las fronteras, se han abierto todas las fronteras, el mundo está intercomunicado, como tú decías, podemos pedir de forma inmediata, nos podemos comunicar también en tiempo real en cualquier parte del mundo, y ese es un dato técnico de la globalización. La globalización o este proceso de globalización no habría sido posible sin ese punto de inflexión. Pero la globalización no es solo eso, no es un elemento técnico, es un proceso histórico y cultural. Es decir, hay una ideología detrás de la globalización, hay una ideología que gobierna esta globalización. Entonces hay que distinguir perfectamente estos dos elementos. El elemento técnico, por una parte, que tiene sus aspectos positivos, el elemento ideológico, que también tiene sus aspectos positivos y negativos. Hay una globalización que gobierna este proceso histórico, como todos los procesos históricos a lo largo de la historia. Si queréis, luego hablamos más de esto. Desde luego, porque claro, cuando hablamos de globalización hay que remontarse a los años 70 o empezó antes, Mónica. Yo creo que finales de los 70, principios de los 80, y esto viene de un concepto básicamente financiero, que se empezó a considerar el mercado global como una entidad en sí misma, no como un conjunto de unidades que estaban entre ellas aglutinadas. Y ese es el principio. Es cierto que, como decías, que a partir del boom de la tecnología lo que ha hecho es acercar a todos los ciudadanos, o a muchos ciudadanos, en principio a todos aquellos que tienen acceso pues, a móviles, a Internet, a los satélites, nos ha conectado a todos, nos ha hecho que todo sea muy fácil. Pero además, yo creo que hay un ejemplo muy sencillo para que las personas que nos están viendo lo comprendan. Es desde la camisa que llevamos, que puede estar hecha en México, que podemos coger un avión, ir a Moscú y tomamos una hamburguesa americana, que estamos inundados por películas americanas en Europa, por ejemplo, o unos zapatos que vienen de China. Estos son los efectos de la globalización para el ciudadano de a pie. Yo creo que hay como diferentes estratos, diferentes niveles. Una cosa es en los mercados financieros y otra cómo nos afecta a los ciudadanos de a pie. Sí, hay más efectos que comenta, de estos que comenta Mónica, es verdad. Un efecto, por ejemplo, son los chavales que mueren en el Estrecho o en Lampedusa con camisetas del Barça. Esos también, o sea, sí es cierto que hay una globalización, hay una oferta general, se ha pulido, digamos, la superficie del globo para que todo circule con cierta facilidad. Y es muy cierto también, posiblemente empieza con la invención de la imprenta, la globalización, quiero decir que tampoco es tan reciente, tampoco, sí que es cierto que Internet ha, digamos, pulverizado cualquier tipo de distancia y ha propiciado un concepto de inmediatez que también ya analizaremos más adelante, ¿no? Pero posiblemente todos estos mecanismos tecnológicos que siempre son los principios de la moral, o sea, la moral siempre empieza con una nueva tecnología, o sea, se conoce el genoma humano, inmediatamente hay que regularla moralmente para ver qué está sucediendo con eso, ¿no? Pues posiblemente empieza con la imprenta, empieza con la invención de la radio, empieza con la invención de la televisión, y todas esas esperanzas que se tienen en un principio en algo que en sí mismo puede ser enormemente positivo, pues luego se ve si se corroboran, si no se corroboran.
es muy interesante y muy importante lo que decía María José al principio, de que claro, hay una ideología, o sea, ya tenemos un ser vivo, tenemos un cuerpo interconectado, es decir, un organismo, algo que funciona, que se toca la punta del dedo e inmediatamente recibe. Ahora, ¿qué conciencia tiene este organismo? O sea, ¿qué conciencia tiene este ser vivo? ¿Qué ideología está detrás? ¿Qué ideología supuso la globalización, por ejemplo, de las creencias eremíticas, del judaísmo, del cristianismo, del islam? ¿Qué ideología estaba detrás del compás? Posiblemente la primera gran globalización, el invento del compás. Claro, yo no sé si es algo inevitable, María José, por lo que estáis contando. La globalización es Sí. totalmente inevitable. Estamos en ella, estamos en este proceso y es un proceso irreversible. No es que sea inevitable, es que es irreversible. Es un proceso que nos afecta a todo, afecta al ámbito de la economía, al ámbito financiero, efectivamente, afecta al ámbito del derecho, al ámbito laboral, al ámbito de la cultura, al ámbito de las costumbres, es decir, es un proceso que está abriendo elementos, está introduciendo elementos nuevos y algunos elementos que están haciendo que las reglas del juego se cambien. Las reglas del juego que hasta más o menos, diríamos, la década de los 60, 50 habían funcionado en el mundo, esas reglas del juego se están empezando a cambiar. Porque efectivamente, en cuanto se abre este proceso, se están introduciendo elementos que tienen un carácter fundacional. Estamos entrando en otra etapa diferente. Esto tiene que ver con la economía, por supuesto, con las finanzas, por supuesto, tiene que ver con el capitalismo global, el mercado global, por supuesto, y tiene que ver con una forma de entender el mundo, con una forma de comprender en dónde estamos, qué queremos y hacia dónde vamos, diríamos. Esa forma es, como decía antes, bueno, pues la forma en que se está gestionando todos estos cambios técnicos que la globalización ha implicado inicialmente. Fundamentalmente hay un elemento muy característico de esta globalización, porque tú antes hablabas de otros momentos, pero esta globalización en la que estamos tiene un elemento fundamental, que desde el punto de vista jurídico se identifica con la desregulación. La desregulación es la técnica jurídica más evidente de la globalización. Y esa desregulación, eso dejar elementos que no están regulados, que están sin regulación en el mercado, en las finanzas, en la economía, en el mercado laboral, todo eso está teniendo unas consecuencias, efectivamente, en la sociedad. Consecuencias positivas, consecuencias negativas. Consecuencias que afectan a todos. Consecuencias que nos afectan a todos, efectivamente. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, antes decías, bueno, llevamos una camisa fabricada en China, está claro. Está claro que llevamos una camisa. ¿Esto es bueno? Sí, tiene una parte positiva y tiene también otra parte negativa. Todos estamos afectados por esto. Porque el hecho de que la camisa se fabrique en China quiere decir que ha habido un proceso de desregulación del mercado laboral, quiere decir que hay una mano de obra mundial, una reserva de mano de obra mundial en los países, diríamos, periféricos, ya no vamos a utilizar la terminología clásica de primero, segundo mundo, etcétera, países periféricos, y eso afecta a todos, eso nos afecta a nosotros. Es decir, ¿por qué los países industrializados tienen el índice de paro que estamos teniendo recientemente? Porque se ha producido un proceso de externalización laboral que hace que la camisa que llevemos se fabrique en China, con muy bajo coste, en un entorno donde los derechos laborales no existen, donde las tributaciones fiscales tampoco existen y donde evidentemente es muy barato producir. Nosotros no podemos competir, los países industrializados no pueden competir con esto. Efectivamente estamos todos afectados por la globalización. Bien, mal, regular, es un proceso histórico. Y como todo proceso histórico no podemos decir que todo es malo ni todo es bueno. Evidentemente hay que analizar cada faceta, pero estamos todos afectados. Un proceso histórico, tecnológico, cultural, moral. Yo creo que tenemos un poco que ver cuáles son las ventajas de todo esto y los inconvenientes, porque hay también muchísimos inconvenientes. Está todo lo que es el movimiento antiglobalización, que tiene también su razón de ser. Apuntabas muy bien en los salarios, ¿no? Se pagan unos salarios bajísimos a personas de las que nos podemos aprovechar, básicamente porque no hay unas reglas del juego tan fuertes y tan estrictas como las que puede haber aquí. Pero estamos hablando también de agricultores a los que se les fuerza a comprar semillas genéticamente modificadas de las 2 o 3 grandes corporaciones que las venden, que tienen que comprar también los pesticidas para poder deshacerse de todos los insectos, y que dependen absolutamente de estas corporaciones, que ya no son autosuficientes.